fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed, el castillo, la torre, yo soy la espada que guarda el caudal, tú el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar, la garganta que ansío mojar, que temo ahogar de amor. Plata. Lá na praia de Ilhabela eu passei com o novo Veloz. Vem lá pertinho, você apanha beira-mar. Tomei banho lá de Red, São Patrício, um passar. Para esse causada, nem vem com olho grandão, nem vem com olho grandão. Felipinho da Detrás de Pablo Escobar hubo una maquinaria humana. Estos son los hombres que sostuvieron, expandieron y defendieron el cartel de Medellín. Pues mucho se ha hablado del patrón, el hombre que llegó a ser uno de los más ricos y temidos del mundo. Pero ningún imperio se construye solo. Escobar fue el arquitecto, pero necesitó ingenieros gerentes y soldados para levantar su edificio de terror y cocaína. Sin estas figuras clave, su poder nunca habría alcanzado las dimensiones que conocemos. Eran sus socios, sus amigos de la infancia, sus sicarios más leales y, en ocasiones, sus mayores rivales. En este video, vamos a desglosar, uno por uno, a los pilares que conformaron el círculo de hierro de Pablo Escobar. Seguiremos una línea de tiempo, comenzando con los socios fundadores, aquellos que aportaron el capital, las rutas y la visión inicial para transformar un negocio de contrabando en una empresa multinacional de la droga. Antes de que Pablo Escobar fuera el patrón, era simplemente Pablo, y a su lado siempre estaba su primo, Gustavo de Jesús Gaviria Rivero. No se puede entender el ascenso de Escobar sin entender a Gaviria. Eran más que familia, eran socios en todo, desde sus primeros delitos juveniles en las calles de Medellín. Robaban lápidas para revenderlas, contrabandeaban cigarrillos. Esta confianza forjada en la delincuencia menor se convertiría en la piedra angular del imperio de la cocaína. Gustavo no era un hombre de violencia espectacular, su campo de batalla eran los números. Mientras Pablo era la cara pública y carismática, Gustavo era el motor silencioso que hacía que todo funcionara. Se le conocía como el verdadero cerebro financiero del cartel de Medellín. Su genio no estaba en apretar el gatillo, sino en calcular rutas, lavar miles de millones de dólares y mantener la contabilidad de una empresa ilegal que superaba el PIB de muchos países. Era meticuloso, discreto y brillante. Se dice que manejaba el 80% de la logística de exportación. La DEA y el gobierno colombiano lo veían como un objetivo igual o incluso mayor que Escobar. Sabían que sin su cerebro financiero, la organización se debilitaría. A diferencia de otros, Gaviria mantenía un perfil bajo, evitando la ostentación de su primo. Prefería la sombra, control absoluto de las finanzas, asegurándose de que cada dólar sucio volviera a Colombia, blanqueado y listo para invertir. La relación entre ambos era de lealtad inquebrantable. Gustavo podía contradecir a Pablo. Era la voz de la razón. La caída de Gustavo Gaviria en agosto de 1990 fue el golpe más devastador para Escobar. El principio del fin del cartel. Si Gustavo Gaviria era el cerebro, los hermanos Ochoa eran la aristocracia del cartel de Medellín. A la cabeza, Jorge Luis Ochoa Vázquez. Su posición social les dio conexiones, respetabilidad y una fachada perfecta para operaciones ilegales. Jorge Luis no era un criminal callejero, era un empresario que vio en la cocaína una oportunidad sin precedentes. A finales de los 70, ya tenía rutas y contactos en Estados Unidos, especialmente en Miami. Cuando conoció a Escobar, no fue subordinación, sino alianza entre iguales, producción en Colombia y distribución internacional. Juntos, con Carlos Leder y Gacha,
fundaron lo que se conocería como el Cartel de Medellín. El rol de Jorge Luis era el del diplomático. Resolvía con reuniones, sobornos y acuerdos, uniendo clanes bajo una federación criminal. En 1981, tras el secuestro de su hermana, impulsó la creación de Muerte a Secuestradores, demostrando un cartel unido y letal. En 1991 se sometió a la justicia, cumplió pocos años y salió en 1996, manteniendo perfil bajo. Fabio Ochoa Vázquez era el rostro público y social del clan. Joven, carismático y visible. Se encargó de la logística en Florida durante el boom de la cocaína, supervisando cargamentos y recolección de dinero. Figura investigada y objetivo de la DEA, proyectaba más al niño rico en líos que al capo violento. Se sometió en 1991, pero fue arrestado de nuevo en 1999, extraditado en 2001 y condenado a 30 años en Dos destinos distintos, el diplomático que se retiró a tiempo y el playboy que no pudo escapar del largo brazo de la justicia. Si el Cartel de Medellín fuera una banda de rock, Carlos Leder Rivas sería la estrella excéntrica y autodestructiva. Carismático, brillante, megalómano, profundamente inestable. Fue él quien transformó el negocio con avionetas que llevaron cientos de kilos directamente a evitando controles. Su gran creación, Cayo Norman, isla privada convertida en feudo y mayor punto de transbordo de cocaína del mundo. Instaló radares, compró voluntades y lanzó flotas diarias a Florida. En su apogeo, por allí pasaba el 80% de la cocaína. Genio logístico con ideas extremas. Fundó el Movimiento Latino Nacional, con retórica populista, antiimperialista y fascista. Abanderó el lema: preferimos una tumba en Colombia a una cárcel en Estados Unidos. Su paranoia y choques con Escobar precipitaron su captura en 1987, supuestamente delatado por el propio cartel. Primer gran capo extraditado, su juicio fue mediático. Para evitar perpetua, testificó contra Manuel Noriega. Condenado a cadena perpetua más 135 años, reducida por cooperación. Tras décadas preso, fue liberado y deportado a Alemania en 2020. Un visionario demente cuya ambición aérea reconfiguró las rutas del narco y cuyo propio exceso lo convirtió en el primero en caer por la extradición. José Gonzalo Rodríguez Gacha, el mexicano, era la encarnación de la violencia desmedida, el ministro de guerra del cartel. Su apodo venía de su fascinación por la cultura mexicana, sus rancheras, sus caballos y su violencia sin tapujos. De origen campesino, su crueldad sorprendía incluso a sus propios socios. Se forjó en las Esmeraldas de Boyacá, aprendiendo tácticas de guerra sucia y levantando ejércitos privados. Aportó rutas por México y una capacidad militar inédita para el cartel. Principal responsable de crear y financiar grupos paramilitares para combatir guerrillas y enemigos del cartel. Odiaba a comunistas, FARC y la Unión Patriótica. Impulsó masacres con miles de muertos, incluidos políticos y jueces. Cerebro detrás del atentado al DAS y ligado a la planificación del asesinato de Luis Carlos Galán. Controló regiones enteras, con laboratorios y campos de entrenamiento con mercenarios extranjeros. Solo superado por Escobar en riqueza, la invirtió en propiedades, fiestas y su ejército privado. Tras el asesinato de Galán, fue objetivo número 1. En diciembre de 1989, fue abatido desde un helicóptero. Su muerte desmanteló el músculo militar del cartel y marcó una de las primeras grandes victorias del Estado contra los narcos. John Jairo Velázquez, alias Popeye, no era capo ni estratega, pero fue el rostro más conocido del sicariato del cartel. Era el jefe de sicarios de Escobar, encargado de los trabajos más sucios y sangrientos. Representaba a quienes encontraron en la violencia identidad y propósito. Lealtad absoluta, casi religiosa, al patrón. Confesó más de 250 asesinatos directos y participación en unos 3.000 más. Involucrado en secuestros de alto perfil y clave en la logística del asesinato de Luis Carlos Galán. Participó en el atentado al vuelo 203 de Avianca,
107 víctimas inocentes. Se entregó en 1992. En prisión se volvió mediático. Entrevistas, libros, confesiones. Ya libre, capitalizó su infamia en redes, generando controversia, hasta su nuevo arresto en 2018 y muerte en 2020 por cáncer. Dandeny Muñoz Mosquera, la Kika, fue el sicario más letal y misterioso, el ejecutor personal de Escobar, experto en explosivos y guerra urbana. Su reputación en el bajo mundo era la de un fantasma. Estados Unidos lo condenó por el atentado de Avianca y lo vincula con la bomba al edificio del DAS. Cayó en Queens por pasaporte falso. Luego descubrieron a quién tenían. Sentenciado a múltiples cadenas perpetuas, hoy permanece aislado en ADX Florence, sin oportunidad de contar su versión. Antes de Escobar, una mujer ya había construido un imperio de cocaína. Griselda Blanco, la madrina, la viuda negra. Pionera del mercado en Miami y Nueva York, introdujo métodos de contrabando con mulas y prendas diseñadas. Forjó su leyenda en las guerras de la cocaína y popularizó a sicarios en motocicleta. Arrestada en 1985, condenada por narcotráfico y homicidios, deportada a Colombia en 2004. En 2012, fue asesinada en Medellín por un sicario en moto, el método que ella popularizó. Y ahí lo tienen: Gustavo Gaviria, Los Ochoa, Leder, Gacha, Popeye, La Kika y Griselda Blanco. Si les dijera que voy a regalarle $10,000 a la persona que pueda nombrar a todos en los comentarios, ¿podrían hacerlo? No eran simples empleados, eran los CEOs, los gerentes de operaciones y los jefes de seguridad de la mayor corporación criminal del planeta. Un equipo de supervillanos de la vida real que cambió el mundo a punta de terror, destruyendo incontables vidas, sobre todo de inocentes. Si algo aprendimos, es que un imperio construido sobre violencia y traición siempre se derrumba. Si este video les gustó, aplasten me gusta y suscríbanse. Díganme abajo cuál figura les pareció más impactante: el cerebro silencioso, el playboy extraditado o el sicario youtuber. Gracias por ver y nos vemos en el próximo video.